¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este Café Pendiente. Hoy está lleno de inspiración y de belleza que puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar y de la nada. Aquí hemos hablado de muchas artes, hemos hablado de música, de literatura, de pintura y hoy les invito a reflexionar y a pensar sobre lo que nos rodea y no siempre apreciamos. Y vamos a hacerlo de la mano de un hombre que va camino de convertirse en un referente de la arquitectura contemporánea, el multi-ya premiado solamente a esta altura de su trayectoria profesional, el arquitecto Óscar Ares. ¿Qué tal? Bienvenido, Óscar. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias. Mira, te voy a comentar, para empezar. Yo tenía una profesora en el instituto que nos decía muchas veces que teníamos que ir por las calles de la ciudad, sobre todo de nuestra ciudad, con ojos de turista. Y que teníamos que mirarlo todo con ojos de turista, mirando hacia arriba, ¿no? Nos decía, ¿cómo van los turistas por las ciudades? Mirando hacia arriba, ¿no? Los edificios. Y cada uno en nuestra ciudad no lo hacemos, nos olvidamos, vamos con el móvil, vamos cruzando los pasos de peatón. Una reflexión que me pareció muy bonita y hay veces que intento practicar paseando por las calles de Valladolid. Yo no sé si esta es una clave, ¿no?, para intentar, pues, entender o prender la curiosidad sobre lo que nos rodea, Óscar. Sí, es que hay un dato que yo creo que es suficientemente elocuente. El 80% del tiempo lo pasamos dentro de arquitectura. Entonces, claro, el valor que tiene la arquitectura es muy importante, pero no solamente es importante como espacio de cobijo, es importante también para nuestra salud mental, es importante para, digamos, nuestras reflexiones, para nuestras reuniones, para hacer comunidad. Y esto que cuentas de las fachadas, yo muchas veces me pregunto, y hay encuestas, hay estudios que se llegaron a realizar sobre ¿las personas que viven en su casa conocen la fachada de su casa? Y curiosamente la mayoría respondieron que no. No nos fijamos en ello, no nos fijamos en ese espacio compartido que es la calle, ese espacio compartido que puede ser la plaza, y atendemos única y exclusivamente a otras cuestiones hoy en día que lo que hacen es que, bueno, pues nos disolvamos, ¿no?, con esos móviles, esos aparatos electrónicos y no seamos capaces de mirar la belleza de la ciudad. Yo a veces lo he pensado, digo, no somos como nuestra casa desde fuera. Hay veces que o no nos hemos dado cuenta, las hemos mirado 1000 veces y no hay manera. Oye, ¿qué ve un arquitecto que no veamos los demás? Antes y después de... Bueno, yo creo que no es un tema de arquitectura, ¿no? Yo creo que es un tema de sensibilidad. Entonces yo creo que la sensibilidad, yo creo que a fin de cuentas es lo que mueve el mundo, ¿no? Y es lo que mueve todo. Un teléfono móvil no hubiera sido capaz de hacerse si no hubiera alguien que hubiera tenido una sensibilidad por pensar determinadas cosas, ¿no? Un cuadro no hubiera sido un cuadro si no hubiera habido gente que hubiera tenido una determinada sensibilidad. Yo creo que al final tú eliges, vamos a decir, una estrategia, pero lo importante es la sensibilidad, y puedes ser arquitecto, puedes ser artista, puedes acabar siendo alguien, un dramaturgo, y lo importante sobre todo es eso, potenciar, saber que tienes esa sensibilidad, y eso es lo que te hace ver de manera distinta y de manera diferente. Bueno, ¿y por qué elige Óscar Ares canalizar esa sensibilidad hacia ese diseño de edificios, de continentes? Pues hombre, yo creo es que esto es de hace muchos años ya, ¿no? Evidentemente, ya han pasado muchos años de cuando uno decidió ser arquitecto. Pero yo creo que había una fascinación, ¿no? Había una fascinación total por lo que suponía los espacios. O sea, yo recuerdo, ya desde que era muy joven, que entrabas en determinados lugares y te embriagaba totalmente lo que era la capacidad espacial y sobre todo lo que transmitía esos espacios. Claro, eso lo que te hace es que fácilmente, ¿no?, pues de alguna manera, pues gracias a esa sensibilidad que a lo mejor pues he tenido la gracia de llevar en mi ADN, pues al final me decidiera por ese mundo. ¿Podría haber ido por la pintura? Pues podría haber sido, pero me cautivaron tanto los espacios, me cautivó tanto que la arquitectura sea entendida como una herramienta social también, que bueno, pues en mi carrera decidí que debía de ser arquitecto. Bueno, tu trabajo es muy particular y está empezando a ser muy reconocido por unas características concretas. Yo no sé si tú las podrías definir, porque las has querido plasmar aposta o que de alguna manera se ha ido dibujando ese perfil de arquitecto. Sí, bueno, yo creo, es muy difícil, ¿no? Muy difícil de decir, soy así, ¿no? O tal. ¿Por qué? Porque al final el pensamiento evoluciona, ¿no? El pensamiento evoluciona y tú evolucionas con ese pensamiento y evolucionas con esa manera de ser, con esa manera de leer, ¿no? Somos lo que leemos, ¿no? Somos lo que vemos, somos lo que viajamos. Pero lo que sí que hay una cosa que puede haber dos características que yo creo que siempre están un poco dentro de esos proyectos, ¿no? Que siempre es, por una parte, ¿no?, servir a la comunidad,
¿no? Que los edificios de alguna manera no sean edificios, vamos a decir, como ovnis que hubieran llegado, hubieran aterrizado y estuvieran ahí, pero podrían estar aquí como podrían estar en otro lugar. Entonces, por eso nuestra arquitectura es muy contextual, tiene mucho que ver con el lugar, pero ese lugar no es un lugar físico solamente, sino también es un lugar social, es un lugar que tiene que ver con las personas, es un lugar que tiene que ver con esa, digamos, radiografía de la gente que tenemos alrededor. Entonces yo creo que esa es una de las características fundamentales, la contextualización social y arquitectónica. Claro, fíjate, los que entendemos un poco así por encima, yo me estoy quedando pues en la parte estética, ¿no? Que es esa línea horizontal sobre todo, y ahora lo hemos empezado a ver, pero lo vamos a ir viendo contigo. Esa línea horizontal y limpia y a veces cruzada por unas perpendiculares que definen muy bien el espacio. Fíjate que antes de seguir, cuando hablamos de arquitectura, pues nos vamos un poco, sobre todo el pueblo en general, ¿no? que tenemos los conocimientos que tenemos, ¿no? Grandes iglesias, lugares comunes, pero tú has conseguido llevar este diseño, pues mira, desde un edificio que lo tenemos en Valladolid, un edificio de viviendas, estas viviendas que están en el Peral, en el barrio del Peral en Valladolid, las diseñaste tú, por ejemplo, muy características, ¿no? Con ese perfil horizontal. Y en esta misma imagen se ve cómo dibujaste, cómo diseñaste la estructura, la nave de una empresa metalúrgica, aquí en Valladolid, en el polígono de San Cristóbal. Algo, no te voy a decir que es impensable, pero quiero decir, pues como para una nave, pues bueno, tiramos aquí estas vallas metálicas, pum, y eso es lo que podemos pensar, pero no, se decide hacer también un diseño, ¿no? Porque todos merecen, cualquier obra, cualquier elemento, entiendo que tú entiendes que merece, que por qué no va a tener algo estético y bien hecho. Bueno, pues que por supuesto, es decir, vamos a ver, lo que pasa es que de alguna manera yo tenía un amigo que me decía que en la arquitectura puede pasar todo, y efectivamente, la arquitectura es el punto de encuentro de muchas cosas. Entonces, si nos quedáramos solamente con lo estético, vamos a llamarlo, o con esto, pues entonces no llegaría a ser arquitectura, aunque lo hay, ¿no? Sino que lo que hemos intentado, lo que intentamos siempre es generar espacios para la sociedad, ¿no? Espacios comunes y bienestar para las personas que están dentro de ese edificio. El diseño viene después, pero el primer pensamiento es ese. Mira, es ese que estamos viendo, ¿verdad? Sí, este es Cortes Metalúrgicos Oviedo. Que está aquí. En Cortes Metalúrgicos Oviedo, que está en la calle Aluminio, ¿no? Bueno, pues fue un edificio que lo primero que haces es pensar, oye, aquí hay mucha gente que está 8, 9, 10 horas trabajando, lo que necesitamos es procurar que de alguna manera tengan unas condiciones de bienestar adecuadas. ¿Y cómo son las condiciones de bienestar adecuadas o cuál es la mejor argamasa para que ocurra todo eso? La luz, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue un edificio a partir de la luz y a partir de la luz se fue generando esta forma. Es un edificio que tiene forma de castillete por el cual la luz entra por detrás y lo que permite es que tenga una iluminación natural, incluso días como estos que pueden ser muy fríos, que días oscuros y tal, que tenga una iluminación maravillosa y que tenga una iluminación natural que siempre es buena para las condiciones laborales. Exactamente igual que toda la parte delantera, de las oficinas, etc. Es decir, siempre el diseño no va solamente, digamos, es el primer estandarte que nosotros sacamos, no, es una conjunción, es una mezcla, es una gran sopa de letras en la cual nosotros vamos mezclando muchos ingredientes y al final acaba saliendo un todo, porque la arquitectura no es arquitectura si es solamente diseño, esto es otra cosa. La arquitectura lo primero que tiene que tener es una función social, debe de servir a las personas a las cuales está y sobre todo no olvidarnos que el arquitecto es vamos a decir, un funcionario de lo social o una persona que de alguna manera tiene que, pues no sé, ayudar a la comunidad en su trayectoria. Mira, quería compartir contigo una reflexión que pude conocer hace unos meses en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. Se expuso, no es la obra, porque realmente no era la obra, ahora lo explicamos, de Lara Almarcegui, que bueno, pues es una artista, reflexiona, ¿no?, sobre distintos hechos artísticos, en este caso el no arte o el arte que puede ser, porque no sé si recordarán los espectadores que se llevó un bloque de granito de una cantera sin tallar para contar no lo que ese bloque había sido después de haber sido tallado, sino todo lo que podía ser, ¿no? Y hablaba de las graveras y de los solares donde luego se construye
como el lugar donde todo puede ser posible. Una reflexión que me maravilló y que me hizo también pensar muchas cosas. Todo lo que se piensa, todo lo que se diseña es posible, Óscar. A ver, vamos a ver, yo creo, todo no. Todo no. Todo no. Afortunadamente todo no. O sea, porque en esa reflexión y en ese aquí no hay nada, ahí es donde se enriquece, ¿no?, el pensamiento. Que todo ahí sí, en la mente todo es posible. En la mente todo es posible, o sea, la fantasía es múltiple y la fantasía puede llevarnos a lo que queramos, pero claro, la arquitectura, si la entendemos como arte, ¿no?, tiene un condicionante que se llama gravedad. Entonces no todo se puede llegar a construir. Y evidentemente, sobre todo, también hay una cosa que yo creo que es esencial y que hay que introducir dentro de ese ADN del diseño, que no lo creo como tal que la arquitectura tenga que ser solamente diseño, no debe serlo, mejor dicho, y es que la arquitectura también tiene que ser sostenible, ¿no? La arquitectura también tiene que participar de lo local, ¿no? La arquitectura también tiene que llegar a participar de los elementos que tiene de proximidad. Entonces, claro, al final se trata de algo muy complejo, ¿no? Muy complejo. Normalmente se suele ver un diseño, se suele ver una fachada, y se suele ver algo que hay, pero cada día me interesan más los procesos a los cuales se ha llegado para poder realizar eso que la propia definición formal. Cuando comentabas lo de Lara, pues evidentemente, claro, hay una reflexión que es un poco lo que os he comentado, es decir, todo es posible en la arquitectura, pues evidentemente en todas las artes, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura. Y ahí es donde indagamos un poco en el mundo de la posibilidad, ¿no? Que también Byung-Chul Han pues, ha hablado mucho de él, de lo posible, ¿no? de qué puede llegar a ser posible. Claro, cuando tú te encuentras delante de un papel y dices, me han pedido hacer esto, ¿qué es hacer esto?, ¿no? Entonces empiezas a tener muchos pensamientos cruzados para poder desarrollarlo. Bueno, ahí también entra en juego la historia de la arquitectura y todos esos retos que han tenido que ir, bueno, pues conquistando los arquitectos, ¿no? Levantar las catedrales, sostener los arcos. Ahí entra también bueno, pues la pericia, ¿no?, de cada uno, que son los que también hace que pasen a la historia, ¿no?, del diseño, ¿no? Por supuesto, pero fíjate, también hay un tema de memoria, ¿no? Es decir, en realidad construimos con la memoria, o sea, porque todos son referentes, tenemos siempre, además es así, sin memoria no habría sociedad, ¿no? Entonces, pues en la arquitectura pasa un poco lo mismo, siempre construimos a partir de la memoria, de lo que hemos heredado, de lo que hemos pensado. Los constructores de las grandes catedrales góticas no llegaron a ese procedimiento más que por ensayo y por error, y porque veían cómo se iba haciendo y porque ellos siempre tenían la idea de elevar el templo al cielo. Entonces, claro, llegó un momento dado en que su memoria constructiva fue la que impulsó ese tipo de construcciones. Has hablado de referencias. Enseguida vamos a hablar de referencias, que también vamos a analizar algunos de los grandes hitos de la arquitectura a lo largo de la historia, pero vamos a conocer también algunos de otros de tus diseños. Voy a hacer una anotación. Todas estas imágenes que estamos viendo son de diseños concretos que han sido premiados, que han recibido algún tipo de reconocimiento y de premio. Y me resultan muy significativos por eso, porque estamos hablando de que pues, no es un gran palacio de congresos, no es una iglesia catedral, pero son lugares muy sociales, muy de lo doméstico, muy necesarios y que han sido creados, bueno, pues con ese cariño, ¿no?, que también requiere lo pequeño, lo social y lo humano. Estábamos viendo antes las residencias de Aldea Mayor de San Martín y de la calle Mises, aquí en Valladolid, las dos premiadas también en este caso. Sí, efectivamente. Es que, bueno, es que claro, yo creo que has dicho una palabra que es clave, ¿no? Es decir, las cosas con cariño, ¿no? Yo creo que cuando no te enfrentas con cariño a las cosas, pues entonces te da igual que sea grande, que sea pequeño. Pero, esta es la residencia de la calle Mieses. Sí, esa es la residencia de la calle Mieses, pero hay un tema que yo creo que es fundamental. Bueno, todos estos edificios, ¿no?, están pensados como una ciudad, ¿no? Entonces, como una ciudad. Entonces, claro, tú entras en ellos y en realidad nosotros siempre pensamos como si las construcciones no fueran, digamos, fueran espacios que tienen que ver como una reproducción pequeña de la ciudad. Y eso es muy bonito, porque al final lo que haces es que la relación que pueda haber entre los usuarios o propietarios o quien sea muy diferente. No están en un pasillo de 220 con habitaciones a derecha e izquierda, no, están en calles, están en plazas, todas cubiertas, en lugares en los cuales siempre queremos que haya relación, ¿no? Que haya relación y que siempre los usuarios puedan de alguna manera
espontáneamente establecer relaciones. Vamos a ir analizando algunas de esas referencias. A ver si me pueden ir poniendo mis compañeros estas. Claro, yo creo que tú te sabes el nombre de todas. Yo las he leído, las tengo apuntadas, pero no las voy a leer todas, porque claro, es muy importante tener referentes también a lo largo de la trayectoria, sobre todo al principio, y para ir dibujando pues, las características propias. Este creo que es Siza. Sí, este es Álvaro Siza. Álvaro Siza, que yo así, sin entender mucho de entrada, pues vi unas figuras megalómanas y muy simples, muy sencillas, pero muy grandes. ¿Por qué has elegido esta primera referencia? Bueno, yo creo que Siza, fíjate, habéis puesto un ejemplo que a lo mejor precisamente es el no Siza, ¿no? Porque Siza, sobre todo claro, esto está en Lisboa, en la bueno, yo lo he puesto Universal, porque como me pareció tan llamativo. Y es maravilloso, pero es maravilloso. Pero dentro de su monumentalidad, ¿no? No dejan de ser arquitecturas de proximidad, ¿no? O sea, ahora mismo, bueno, ir a Portugal y ver a Siza, ¿no? Y ver al maestro, entonces tiene que ver con lo humilde, tiene que ver con construcciones muy próximas, tiene que ver con espacios de dimensión muy acotada, tiene que ver con la gente, tiene que ver sobre todo pues, con esa tradición local que tiene Portugal, que es tan maravillosa, y que yo creo que nos ha enseñado una cosa que es importante. Para hacer gran arquitectura no es necesario traer materiales caros de unos valores tremendos, sino que se puede hacer arquitectura con lo que tienes al lado. Aquí también se reta la gravedad. Bueno, sí, pero eso lo de la gravedad es que no he sabido exactamente de qué material era esto y entiendo... Es hormigón. Es hormigón y está como cambado, es decir, que... Bueno, es un hormigón que bueno, pues... Lo he interpretado bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Así que nada, pero es un hormigón que lo que hace es recoger el agua y tal, pero es un hormigón, pero es eso, dices tú, de repente, tú te imaginas que va a ser una lona. Y de repente te encuentras con un hormigón. También hay un tema que me parece muy bonito, que es la paradoja, ¿no? Es decir, encontrarte cosas que tú crees que van a ser de una manera y resulta que son otra cosa completamente distinta. Y Siza lo utiliza mucho. Son trampantojos arquitectónicos. Sí, yo creo que se podrían llamar así, perfectamente. Es maravilloso. Bueno, vamos a seguir desgranando un poco tu obra, porque mira, estamos acostumbrados a que tenemos que viajar a las grandes ciudades para ver pues, elementos arquitectónicos y monumentos arquitectónicos. Y tú, de alguna manera, has inaugurado una tendencia que es la de viajar y tener que desplazarnos a la España que dicen vaciada. Bueno, lo están renombrando así, pero yo creo que vamos a quitar esa etiqueta, ¿no? De ir a nuestros pueblos y de que también en nuestros pueblos y en los entornos pues, más alejados también podemos visitar arquitectura. Este caso es muy característico, hemos hablado en nuestros espacios en múltiples ocasiones. Estas son las piscinas de Castromonte que están siendo visitadas, o sea, hay gente que se desplaza hasta allí solo para ver este diseño, también premiadas, estas ya en muchas ocasiones, Óscar, y con una línea que sigue siendo muy característica tuya. No sé si es casualidad. ¿Cómo surgió esta idea, esta colaboración? Bueno, pues afortunadamente gracias a que tiene un alcalde valiente, ¿no? Como fue Eliodoro, que la verdad es que tenemos que agradecerle enormemente que confiara en este proyecto. Y bueno, pues las piscinas, claro, es que ¿por qué no se puede hacer arquitectura en pequeños municipios? Buena arquitectura, ¿por qué no? Porque, claro, tenemos el imaginario de decir, bueno, es que la arquitectura son grandes museos o no sé qué, la buena arquitectura. No, o sea, en cualquier momento en el que tú piensas algo, ya se puede transformar en buena arquitectura. Pero aquí lo que más nos interesó, lo que más nos importa es que, joder, es que es un espacio muy utilizado por el pueblo, ¿no? Y eso es la mayor satisfacción que tenemos. La forma, bueno, pues es esta, podría haber sido otra, pero lo que es principalmente es que es un condensador social. Las piscinas son un teatro para la vida, ¿no? Es un lugar donde la vida pasa y pasan muchas cosas, y tienen cine, y tienen espectáculos, y tienen comidas, y tienen de todo. Eso es lo más importante de las piscinas. Bueno, y en el medio rural, unas piscinas en verano son más que una piscina. Tremendas. Es donde prácticamente se hace la vida. Es verdad que 2 o 3 meses al año, en el caso de la provincia de Valladolid, por ejemplo, por cuestiones climatológicas, pero bueno, es el espacio, ¿no? Por referencia. Nos vamos a otro pueblo, a Valverde, Valverde de Campos, ese ayuntamiento también que te ha valido varios premios, el último además, bueno, muy significativo, muy importante. Sí, bueno, la verdad es que es maravilloso porque hemos ganado la Bienal de Arquitectura Española, precisamente con este edificio.
Es la segunda vez que ganamos la Bienal de Arquitectura Española. Nos decían que solamente hay 10, 12 estudios en toda España que haya ganado 2 bienales, pero el tema no es ese, el tema es que lo hemos ganado desde municipios pequeños, la primera fue con la Residencia de Aldamayor, ahora es con el Ayuntamiento, pero lo hemos ganado desde edificios muy pequeñitos, ¿no? Y lo hemos conseguido hacer desde el medio rural. O sea, es decir, yo creo que también es como una señal, o no un señal, sino como un reclamo de decir, oye, compañeros, no os vengáis abajo, desde cualquier sitio podemos hacer cosas que pueden trascender y que pueden llegar. Además, mira, estamos viendo en estas imágenes, bueno, pues la gente del pueblo disfrutando de ese edificio. Este es el bar o cafetería que se ha abierto al lado. Era un día de fiesta, recuerdo haber estado yo allí ese día. Era un día de fiesta en el que se inauguraba de alguna manera durante las fiestas patronales y entonces se veía cómo las personas lo usaban, lo disfrutaban y hacían suyo este espacio, un edificio premiado y que en cualquier momento, bueno, ya de aquella ya nos contasteis cómo venían los japoneses y venían los orientales hasta Valverde de Campos a visitar este edificio. Recuerdo que me lo contaste. Incluso australianos. Australianos, correcto. Incluso australianos, o sea, que vamos... Es que vienen de Australia, aquí, a la provincia de Valladolid, a ver estos edificios. Es que... Sí, la verdad es que bueno, este edificio yo muchas veces es un condensador social y sobre todo porque los edificios se tienen que llamar de una manera, porque la normativa lo dice, tiene que llamarse ayuntamiento. Pero esto no es un ayuntamiento, ¿no? Esto son muchas cosas. Esto es una plaza, es una calle, esto también es un lugar que tiene su centro médico, este es un lugar en el cual pues, los señores y señoras mayores pues, hacen sus actividades, ¿no? En aula, pero luego tienen un salón de actos que es maravilloso en el cual pues, ven películas, hacen representaciones, tienen su teleclub, que es esto, ¿no? Que es el bar que tenemos. Entonces, claro, todo es al final una arquitectura sencilla, pero que al final acaba siendo muy compleja. Y eso es bueno, ¿no? Porque al final lo que consigues es que yo me pregunto, ¿cuántos edificios más se van a construir en Valverde del Campos en los próximos años? Difícil. Pues y sobre todo en estos tipos de municipios. Públicos, pocos. Pocos. O sea, la gente se hará algún chalet o se hará alguna casa. Pues nuestra misión es precisamente que si te hacen un encargo de esto, tú no creas arquitecturas, sino estructuras para que pueda pasar todo. ¿No? Eso que te decía antes del Teatro de la Vida, que pueda pasar todo dentro de ellos. Oye, ¿cuál es tu opinión? ¿Tú crees que en España se cuida de que haya buen patrimonio arquitectónico? ¿Se cuida del que hay? Y se cuida de que el nuevo sea, bueno, pues de una calidad y que tenga ese sello, ¿no? De que sea, bueno, pues permanente o que dure por lo menos unos milenios. Esa pregunta que me has hecho es muy complicada y te voy a decir por qué. Porque este es un país del péndulo, ¿no? Este es un país que de repente estamos aquí y pasamos al otro extremo. Entonces ahora se sobreprotege demasiadas cosas, ¿no? Pero cuando te digo demasiadas cosas, es demasiadas que muchas veces no tienen el valor suficiente. Y a los técnicos no se les deja hablar porque estamos en la cultura del sentimiento. Entonces, claro, en la cultura del sentimiento, pues de repente dicen, no, ¿esto por qué? Porque sí, es que había no sé qué, había no sé cuál. Pero si los técnicos han dicho que no tiene absolutamente ningún valor, no es por ser antiguo, debe de tener valor. Ahora, la pregunta que has hecho yo creo que muy oportuna es, ¿y lo que se construye ahora se va a proteger? Pues tengo mis dudas porque lo que sí que estoy viendo es que o pasa el tiempo y cuando la pátina del tiempo es la que hace que esas cosas sean interesantes para las personas, o lo que se acaba construyendo, o lo que se acaba haciendo ahora, parece que no tiene ningún valor ni ninguna significancia, o tiene muy poquito. Entonces, a mí me preocupa, es un tema que hemos hablado muchos compañeros, se está intentando, digamos, de alguna manera, a través del Docomomo, etcétera, pues, proteger esos edificios, pero nos estamos encontrando auténticas barbaridades, edificios de los años 60, 70, 80, de ahora, que dices tú, pero ¿por qué no tienen la misma valoración, la misma catalogación que podría llegar a tener un edificio, entre comillas, antiguo? Y me refiero a los que se vayan a hacer, es decir, que tengan unas consideraciones, que tengan un diseño, una calidad, bueno, pues que les haga ser permanentes en esa historia, digo yo. Bueno, te voy a preguntar por el feísmo arquitectónico que también existe en España. Yo conozco distintos movimientos que se dedican a catalogar y recopilar, porque yo participé en uno de ellos en determinado lugar, y se refieren sobre todo, pues, por ejemplo, a esos esqueletos que quedaron, ¿no? Un caso muy concreto, crisis inmobiliaria de 2008, todo lo que quedó por hacer, todo lo que quedó ahí en el aire, lo que está costando ahora limpiar todo eso. Y luego hablo del feísmo en sí, es decir, de esos diseños imposibles que en algún momento alguien pensó que eran una buena idea. ¿Tú crees que es una anécdota en este país o es algo que a lo mejor deberíamos un poco valorar? No es una anécdota más. De hecho, hay un libro maravilloso que se llama España Fea, ¿no? Que además fue ganador del premio FAT, en la cual precisamente se analiza y se habla absolutamente de todo esto. Claro,
tenemos que pensar que la construcción, no la arquitectura, la construcción ha sido una fuente de riqueza muy grande para este país y lo sigue siendo, y nuestro modelo sigue siendo la construcción. Entonces, claro, la construcción, sobre todo en los tiempos que ahora tenemos, ¿qué implica? Que un rendimiento rápido, un rendimiento de monetarización muy rápida. Entonces, claro, muchos edificios no se piensan, ¿no? Lo que se hace es simplemente, vamos a hacer este edificio y vamos a hablar solamente en clave de Excel, ¿no? Un Excel en el cual me diga cuál es mi rendimiento, cuánto cabe, qué valor voy a tener y qué voy a ganar. Entonces, mientras tengamos esa mentalidad, es muy difícil que desaparezca ese feísmo, ¿no? Bueno, como se nos está acabando el tiempo, yo tengo dos temas que no quiero dejar de tratar. Me gustaría volver a ver una referencia. Mira, vamos a hacer una lotería. Compañeros, ponedme la que queráis. Vamos a ver si adivinamos cuál es, a ver si le adivino yo. Ah, vaya. Esta es la referencia que yo te quería poner. Esta casa construida en 1930, es que no recuerdo exactamente el autor. Mies van der Rohe. Efectivamente. Yo sabía que él me lo iba a dar, ¿quién si no? ¿Quién si no? Sí. Claro, yo veo esta fotografía que me fascina, me encanta ver esta fotografía, porque podría ser cualquier chalet maravilloso en la isla de Ibiza, levantado por cualquier actor hollywoodiense que ha decidido hacer de esta isla su lugar de retiro. Pues no, es una casa construida en 1930. Sí. Y entonces yo me imagino a las personas de esa época ver eso y decir, pero ¿qué ha hecho este hombre, no? Con la referencia arquitectónica y estética del momento. Para mí eso es la arquitectura. Sí. ¿Tú crees que eso es para ti? ¿Qué crees que supone esta construcción en ese año, en esa época? Estamos hablando del maestro, de los maestros, ¿no? Entonces, Mies van der Rohe. Entonces, es que claro, me fascina. Y me alegro mucho porque a todos nos fascina, ¿no? Me fascina. Pero lo que más fascina es lo que acabas de decir, ¿no? Pero, claro, yo empiezo a pensar porque eso es una reflexión que a lo mejor no somos tan modernos ahora. Es que lo he pensado yo, digo, claro, modernidad es esto en los años 30. Pero es que podemos tener muchas, o sea, la Villa Savoia Le Corbusier, ¿no? Tenemos que tener un montón de prototipos y entonces había gente que lo encargaba, lo hacía y se hacía, ¿no? Es que es tremendo, entonces, claro, ¿no será que a lo mejor, no sé, no somos tan modernos ahora como pensamos? Y pensamos que la modernidad es un elemento, es un vector que va en progresión y que todos queremos que sean muy modernos porque llevamos un iPhone con una marca que es con un diseño y tal, pero resulta que luego nos horroriza vivir en una casa como esta. A lo mejor puede llegar a pasar eso, que es que no existe, digamos, esa continuidad en el tiempo ni esa progresión, sino que ha habido un momento en el cual ha habido gente que apostaba por estas cosas. Ahora es muy difícil. O sea, yo me veo incapaz en mi estudio, ¿no?, de poder llegar y decir... de crear algo que sea esta referencia, ¿no? De decir totalmente. Algo que alguien vea dentro de 100 años Totalmente. Y diga, ¿cómo pudieron hacer eso en 2025? Pero luego viajan, van a verlo y les encanta. Entonces yo creo que también tenemos un problema de educación arquitectónica. Sí. Bueno, yo esta fotografía la veo, la suelo ver, es que la suelo buscar solo para verla y reflexionar sobre eso. Es que es maravillosa. 1930, creo que era Alemania, era alemán el arquitecto. Sí, Mies van der Rohe era alemán, que luego emigró a Estados Unidos. Pero esto está en Europa, esta casa está en Europa. Esta está en Europa, creo que está cerca de Austria, pero ahora mismo me pillas. Es tremendo. Bueno, vamos a terminar, Óscar, si te parece. Fíjate, he dicho al principio del programa que aquí hemos hablado de muchas artes, de la música, la literatura, la pintura, el teatro, hemos hablado del teatro y que hoy vamos a hablar de arquitectura. Pero hay algo que une absolutamente todas las artes, un proyecto en el que tú estás trabajando, que es esa rehabilitación del Teatro Lope de Vega de Valladolid. Sí. Ahí lo tenemos todo, el teatro, la música, la acústica, las cajas escénicas y bueno, la arquitectura que ya te la da de base. Bueno, cuéntame, ¿te la da de base? ¿No te la da de base? ¿Qué supone trabajar en este proyecto? Es complicadísimo, es la obra más complicada a la que nos estamos acercando, es una obra muy difícil, ¿no? Una obra muy difícil. Bueno, la arquitectura te la da, pero ya vemos cómo está, completamente vacío. No, pero es que no es que esté completamente vacío, es que claro, es que todo lo que había periféricos que estaban alrededor estaban derruidos, estaban caídos. Una anécdota, cuando entramos a medir se cayó una viga. O sea, para que os fijéis el estado en el que se encontraba. O sea, no había cubierta, había uralitas colocadas atravesándola un canalón por el medio. Es decir, estaba completamente destruida. Afortunadamente, lo más importante, que es la sala del siglo XIX, se ha conservado porque se hizo una intervención de emergencia en la cubierta en los años 2000. Y entonces la hemos conservado y va a ser intacta. Lo que pasa es que, claro, el reto es que, ¿qué hacemos ahí? Nosotros no podemos hacer un mausoleo, tenemos que hacer un teatro del siglo XXI.
y es lo que estamos haciendo ahora. Pero además hay una cosa añadida, tampoco es un teatro, son muchos teatros, porque esto lo llamamos Espacios Lope de Vega, y en realidad son 3 salas, 3 teatros claro, que se combinan. Es que lo vais a reconvertir. Totalmente. Y que sea lo más multifuncional, lo más abierto, etc. Yo estoy deseando que los vallisoletanos entren, ¿no? Que entren por ese espacio que yo claro, lo tengo en la cabeza, me lo imagino, pero que entren por ese espacio, que lleguen a una plaza cubierta, como a ver, y que desde ahí puedan decidir qué quieren ver ese día, ¿no? A cualquiera de los 3 espacios que hay. Hoy si quieres, en esto sí que quieres responder que todo lo que tienes en la cabeza es posible. Sí, que sea posible. Sí. Bueno, es posible, pero siempre hay limitación de presupuesto, limitación constructiva, Vaya. limitación de no sé qué. Vaya, ¿cómo está en este momento? ¿Cómo está el proceso? ¿Con qué os habéis encontrado? Sabemos que siempre hay dificultades a lo largo de esas obras. Sí. ¿Contabais con ello? ¿Cómo está transcurriendo todo? Como dicen los profesores, progresa adecuadamente. Progresa. ¿No? Ahora Lo decían. Progresa adecuadamente. ¿Qué ocurre? Que bueno, pues hombre, es un edificio muy complejo, nos hemos encontrado muchas cosas, pero bueno, se va avanzando y yo creo que se va avanzando ahora a buen ritmo, vamos bien, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues que bueno, tienes las dificultades propias de encontrarte de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Aquí hemos tenido un seguimiento arqueológico muy fuerte, muy elevado, nos hemos encontrado problemas de estabilidad, ¿no? El propio teatro, vuelvo a lo de antes, que no por ser antiguo significa que esté bien hecho. Y este teatro estaba muy mal construido. Tenía unas deficiencias estructurales tremendas, que es lo primero que hemos tenido que hacer. No es que estuviera deteriorado, es que de base... Claro, es que era un teatro privado, fue el primer teatro que se hizo en Valladolid. Entonces, bueno, pues está hecho como una tarta y de repente pues empezó a construir, se empezó a subir en alturas a medida que se iba teniendo dinero. Y claro, eso no significa que los cimientos estuvieran bien, no significa que los muros estructurales estuvieran bien. Entonces, claro, eso ha supuesto que primero tuviéramos un proceso enorme que gracias al Ayuntamiento de Alín, que nos dejó, porque otras veces te dicen que en 2 meses tienes que hacer un proyecto, aquí tardamos, porque es un análisis muy exhaustivo y hemos conseguido consolidarlo. Y a partir de ahí, pues estamos creando todos los periféricos. Periféricos que, os digo, era una ruina, es que era hasta peligroso. Si no llegamos a entrar, en un año este teatro se hubiera caído. Eso está dicho, totalmente. Uf. Eso no solamente dicho por nosotros, sino por los informes que tenemos y por el propio ayuntamiento. ¿Cuándo podremos verlo? Hombre, pues nosotros tenemos 2 fechas, ¿no? Una es diciembre del 26, que se acabaría la primera fase, y otra junio del 27. ¿no? O sea que hasta 2027 no podremos ver nada dentro de Hay que tener este paciencia, teatro. pero bueno, un poquito de paciencia porque es un miura muy grande. Entonces estamos con ello y hay que ir muy despacio porque en cualquier momento, cualquier cosa que haces siempre puede hacer que haya alguna parte que se desestabilice. Sin saber qué pasará, qué harás en el futuro, ¿crees que esta va a ser uno de tus grandes proyectos? Sí, sobre todo por una razón, es un tema sentimental, ¿no? Hombre, es decir, es mi ciudad, ¿no? Es mi ciudad, es el lugar donde dime que no has ido ahí a ver una película alguna vez con tus palomitas y... No, me pidió ya cerrado, pero vamos... Hombre, bueno, yo sí he ido. No, alguna peli ahí, algún teatro, bueno, algún teatro, era más de teatro. Perdona, sí, en Seminci. Claro, en Seminci sí, me acuerdo, ¿no? Pero muy vagamente, ¿no? Muy vagamente. Pero claro, es un tema sentimental, preferentemente. Yo no sé si saldrá una obra mejor, peor, eso ya la gente lo juzgará, lo dirá y tal. Pero para mí, saber que el día de mañana esa obra va a continuar sin que esté yo y que pues es un poco como decir, mira, es mi aportación a mi ciudad y es una aportación a la memoria, ¿no? Entonces a mí es un tema como sentimental que me encanta poder reflejar. Bueno, y lo más importante es que todos podamos disfrutarla en ese seguro. futuro. Te emplazo a ese 2027, a ver si, bueno, que nos veamos antes, pero ojalá nos veamos en esa inauguración, que será, pues recordaremos este día, lo sabéis, ¿verdad? Vamos, totalmente. Óscar Ares, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Café Pendiente y por acercarnos a esta disciplina, esta manera también distinta, nueva de ver las ciudades, los pueblos, los edificios. Yo creo que hoy todos, cuando vayamos a casa, vamos a mirar desde fuera nuestra casa, ¿no? A ver cómo es, que a veces no lo tenemos muy claro. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Bueno, pues ya lo saben, miren su ciudad y todas las ciudades con esos ojos de turista, de viajero y de curioso. Nos vemos aquí en más Cafés Pendientes y con más protagonistas. No se lo pierdan, adiós.